Bueno, ¿cómo va eso? ¿Cómo va la cuarentena? Bien, por suerte tengo un balcón, así que estaba tomando un poquito de sol, lo que había, porque me da tipo 40 minutos de sol directo, es lo único que tengo. Hay que Así optimizar. que estoy ahí esperando que llegue y lo aprovecho, sobre todo un día tan lindo como hoy. Sí, sí, hermoso, tal cual. Eh, bueno, eh, ¿querés que empecemos a charlar de cosas? Estás muy Sí, linda, Cande, qué lindo verte. Estoy muy contenta de verte. ay, a mí Eh, también me hace muy bien verte. bueno, me alegro. No sé si viste que recién reposteé una publicación, vamos a empezar por acá, ¿querés? Una Bueno, publicación que vos habías hecho sobre esta experiencia nueva de exponerte en la tele todos los días y lo que a vos te pasaba con eso, ¿no? Esto de, bueno, qué difícil apagar todas estas voces que todo el tiempo, que son, digo, que son nuestras propias voces, ¿no? O voces adquiridas o lo que sea, que, que nos hacen estar mirando y criticando nuestra apariencia en lugar del desempeño, la performance o lo que sea que podríamos estar analizando, ¿no? En ese momento. Voy a parar el teléfono, este así está. sí, total. Yo por ahí antes, mis participaciones en la tele eran como invitada, entonces tenía como un tema específico y ahí sí por ahí como trabajábamos mucho campo. Y por ahí sí. Pará, vamos a hacer algo que no hicimos. ¿Te querés presentar vos? Ah, ¿Qué haces? detalle, Sí, ¿no? Como sí. claro, yo te digo a vos y no me da para presentar. Bueno, yo soy Candelaria Boto, soy economista, docente, devenida en periodista, soy coordinadora de economía feminista y actualmente trabajo como columnista en un programa en la TV pública que se llama Quédate en casa, todos los días de 6 a 8. Creo que no me olvidé de nada. Ah, también soy docente virtual, la estoy pasando muy mal con eso, Ah, pero claro. de Claro. eso no quiero. No, no vamos a hablar de eso. Bueno, entonces ahora sí, perdón esa la No, interrupción. No, para darle contexto, ¿viste? A lo que estábamos hablando. Vos decías esto de que antes tenías exposiciones esporádicas en la tele, arrancaste ahí y ahora todos los días. sí, ahora estoy todos los días y me pasaba que cuando veía un recorte o mismo vos tenés la cámara y tenés al lado una pantalla y yo por ahí estaba como, che, esa soy yo, como, Qué esa soy feo. yo de verdad, tipo, eso es lo que ve la gente cuando me ve, como un montón de inseguridades que salen porque una también cuando se ve al espejo ves una parte, ¿no? Lo que tiene la cámara es que te ves toda, ¿no? No sé si Claro, tiene mucho sentido lo que digo, pero es como que ves, te ves en un ángulo, de una forma a la cual no estás acostumbrada. Y además te ves en un formato donde siempre viste mujeres que en realidad no son como corre- vos, no son como no vos, son son como todas más chicas. vos. Entonces te ves en la pantalla y yo me veo enorme, digo, soy enorme. ¿Qué onda? ¿Soy así de enorme? Eh, y te agarran estas voces que no es necesario, viste, que alguien te venga a agredir por fuera, No, que igual pasa, pero digo, más allá de las voces de afuera, creo que pesa mucho esta vocecita gordodiante en el cerebro que dice, ¿esa sos vos? ¿Qué te pasó? Como, claro. eh, y toda esa energía que se va en pensar eso y cómo te desconcentra, porque de repente te estás mirando y decís, che, no puedo creer que así me reflejo en la pantalla. Sí, y Eh, en otro plano hay otro pensamiento que decís, no puedo creer que estoy pensando esto, ¿no? También, porque eso, ¿no? Como el juicio sobre el juicio, como algo que no termina. Y además, esto de, encima soy feminista y estoy pensando esto de mí misma y me está pasando, o sea, que es como, es mucho. no, y además la culpa, ¿viste? La culpa, la bendita culpa, que estás como, Cande, vos estás acá para hablar de economía, ¿no? Para estar mirándote en la pantalla tarada. Y después sí, el juicio sobre el juicio que te estás haciendo, como, che, ya 2020, ¿hace cuánto venimos trabajando sobre este tema y te sigue molestando?
Como en qué momento lo superás, en qué momento eh, que además te ubicás en un lugar, ¿no? Porque digo, yo no sufro un montón de discriminaciones que sufren los cuerpos gordos, de no Claro, entrar en los asientos, de no conseguir ropa en los locales. Entonces digo, te sentís con esa culpa y como sí, ese juicio, esa mala feminista, ¿viste? Como yo claro, esto ya lo debería tener como súper súper aceitado. aceitado, claro. Y no lo tengo súper aceitado, qué sé yo, es una batalla que creo que se da día a día. Sí, porque, porque por otra parte, digamos, todo el contexto sigue siendo el mismo, o sea, las imágenes que recibimos son las mismas, las otras mujeres que vamos a ver, o sea, digo, las otras mujeres que vas a ver en los medios van a ser las mismas que venimos viendo, y así, entonces, si no cambia nada el contexto, por qué debiera cambiar algo de... No, no, no solo no cambia nada del contexto, sino que hay algo también que es cómo se van sofisticando los dispositivos, digamos, que van sembrando o que nos van construyendo esta subjetividad, ¿no? Porque ya se nos convierte en parte nuestra, lo que vos decías recién es, bueno, la crítica no viene de afuera o solamente, o quizás viene menos de afuera de lo que yo me puedo criticar, o esa crítica que viene de afuera no es una acusación, no es un dedo que me señala y me dice gorda, vieja o negra o lo que sea, ¿no? Digo, todo lo que sea no encajar en ese modelo, sino que es justamente no verme, o sea, no verme ya forma parte de esa violencia que construye adentro mío la idea de que como yo soy está mal porque gente como yo no hay, ¿no? Y creo que el éxito de este dispositivo, que es esto, ¿no? El mito de la belleza o el estándar de belleza, es cómo esto se instala dentro nuestro y con la violencia, pero con la perfección, ¿no? Con la que se instala y cómo lo podemos, bueno, seguir reproduciendo y hasta no identificarlo muchas veces, ¿no? Porque lleva un tiempo identificar el maltrato que somos capaces, digo, que esto nos obliga a infringir sobre nosotras y dejar de identificarnos con esas voces, ¿no? Sí, y también como la exigencia, ¿no? Porque es un mandato que lleva mucho tiempo. Digo, es una exigencia muy alta con un mandato que lleva mucho tiempo, porque digo, además del contenido que tengo que preparar para el programa, yo hablo de economía, hablo de noticias económicas, tengo que estar pensando en qué me voy a poner, cómo me voy a maquillar y cómo voy a hacer eso más no solo por la tele, digo, no solo por los otros, sino por mí, porque yo también me estoy viendo en esa pantalla y hay días que digo, ¿qué onda? ¿Qué me pasó? Entonces, como lograr compatibilizar eso para transitarlo lo más suavemente posible, lo más amorosamente posible, es un camino lleno de contradicciones, porque por un lado reproducís, digo, yo podría ir sin maquillar, nadie me obliga a maquillarme y yo me maquillo, nadie me obliga todos los días a tener ropa distinta y yo tengo ropa distinta, entonces digo, hay un montón de mandatos que una cumple, que lo hace también porque es más cómodo cumplir esos mandatos, no Sí, solo para con los demás, claro, sino para sí. con la misma. Y también el contexto, ¿no? Porque yo pensaba, digo, nunca trabajé en la tele, pero las pocas veces que me tocó ir por una nota, por lo que sea, es como lo primero que hacen es, no sé si los son varones también, pero a las mujeres es llevarte a maquillar. Y es como que yo siempre digo que no me maquillo y que no me quiero maquillar, por ejemplo, ¿no? Y, y es como raro, ¿viste? O sea, es como que ya estás en una posición rara. O sea, como que parece que Sí. estás haciendo algo que no está del todo bien. ¿No? Es como que ahí hay algo que ya te genera como, no sé, a mí por lo menos esto me ha generado como una cosa de que ya siento como que la gente me mira como que no está Raro. bien lo que estoy haciendo o que soy una persona rara, que es verdad, pero como no me conocen, digamos, no tendrían por qué haberse dado cuenta. No sé, digo, el contexto Sí, también, digo, todo empuja, ¿no? A que todo el tiempo tengamos que estar negociando con nosotras mismas, porque, no, y también los comentarios, esto que decís vos, las miradas, digo, en la tele todos y todas se maquillan, nosotros ahora no tenemos maquilladora y igual tipo, cada uno se maquilla, y también los comentarios detrás de escena, producción,
Yo me sé maquillar porque me maquillo desde la adolescencia y encuentro también algo divertido en maquillarme, digo, no es algo que odio hacer para nada. Ujú. Eh, y no sé, como estos comentarios tipo a una compañía mía, che, ¿por qué no le decís a Cande que te enseñe a hacer? Y vos decís como, ¿y qué tiene de malo lo que se hizo? Es como, nadie te Claro, obliga, pero hay comentarios nadie te obliga, pero de... todos te obligan. Es así en realidad, Sí, ¿no? total. Y bueno, y esto, ¿no? Cómo esto va drenando, también, digo, no es solo el tiempo, también cómo esto de alguna manera nos va drenando, bueno, la potencia, la mirada crítica, la energía, ¿no? Ella, hablábamos antes del libro este de Naomi Wolf, el del mito de la belleza, que bueno, también lo hablaba con vos, y ella en una parte del libro que está buenísima, dice que hay dos cosas que dice que son muy interesantes. Una cuando se refiere a la dieta, al hambre, ¿no? Que dice cosas interesantísimas sobre la dieta como dispositivo político, pero lo que ella dice es, por ejemplo, en relación a la bulimia y la anorexia, que si esto estuviera sucediendo con los varones, por supuesto que ya estaría el Estado ocupándose de resolver el tema porque no querrían que, digamos, que los varones se mueran o que sufran este drenaje de energía, de creatividad, de potencia, los varones jóvenes, ¿no? Y sin embargo, como le sucede a las mujeres, no pasa nada. Y, y, lo que ella dice es que estos dispositivos se hacen cada vez más eficaces, más intensos, o sea, se intensifica la potencia de estos dispositivos cada vez que nosotras avanzamos más en la conquista de nuestros derechos, ¿no? Entonces ella dice, bueno, yo estoy segura que si nosotras fuéramos y dijéramos, bueno, está bien, toma, acá te devuelvo mi lugar de trabajo, te devuelvo la libertad, vuelvo a la casa, vuelvo a ocuparme de que los pisos estén brillosos y de tener a los pibes y de no sé qué, seguramente la insistencia y la exigencia que cumplamos todo esto sería sumamente más leve, ¿no? Y me pareció súper interesante también, porque bueno, porque funciona, es como un anestésico, ¿no? O sea, funciona como un anestésico y también como un drenador de toda esa potencia política que nosotras tenemos y que muchas veces se nos va en esta, bueno, en este esfuerzo por encajar, porque no porque somos idiotas, sino porque hay todo un modelo que nos dice que existir, ser mujeres y existir exitosamente es básicamente vernos así y que si no nos vemos así no vamos a acceder al resto de los beneficios de la felicidad, entre comillas, que tienen que ver con ser elegidas ya no solo por un varón como pareja y tener hijos, sino ser elegidas hasta en un trabajo, ¿no? Esto que vos decís, bueno, no sé, decirle a una piba que fulana no sé, que Cande te enseña a maquillarte, habla de eso, ¿entendés? O sea, de estos señalamientos que cualquiera puede tener en un laburo, o sea, ya no se trata solo de, no sé, de eso, de ser apetecible, entre comillas, para un varón, sino se trata de, bueno, listo, alcanzar los lugares que queremos alcanzar. Y entonces también se trata de plata, digo, ¿no? Para linkearlo un poco con Sí, tu además yo tema. creo que todo el tema de la belleza y de eh, estas imposiciones que son casi, para no decir completamente inalcanzables, porque creo que hay muy pocas mujeres que realmente dicen, sí, soy hermosa Mm. y cumplo todos los mandatos y soy perfecta, y por ahí sean mujeres que se dedican a eso, y que realmente se dedican a eso, digo que su trabajo es ser Encajar en el hermosa, estándar de trabajar belleza, claro. y trabajan de eso y facturan de eso. eh, pero es una cosa que nos quita mucha potencia política porque se vive muy sola. Digo, yo he pasado trastornos alimenticios en la adolescencia y recuerdo que era mi día, era pensar en eso. Entonces, te quita potencia porque estás todo el día pensando en algo que nunca vas a alcanzar y lo pensás completamente sola. Ujú. Claro, Entonces, sola y patologizada, ¿no? El otro día en el club de lectura hablábamos de esto porque encima justo se dio que varias habíamos tenido alguna experiencia con algún trastorno alimenticio y además había un par de terapeutas, entonces fue muy interesante la conversación y cómo, había una que lo planteaba como, bueno, esto, ¿no? Cómo te drena, pero a la vez,
cómo la lectura sistémica que hay de que es un problema tuyo, ¿entendés? O sea, o desde la terapia tradicional o desde la terapia familiar, o sos el síntoma de tu familia, o, bueno, vos, hay algo que está mal en vos, ¿no? Y no como una respuesta digamos, como una respuesta, como una defensa para adaptarte a un sistema que te está haciendo mierda. O sea, que está pidiendo de vos Total. algo que vos, No, y digamos, tenés que tenés que dar, adaptar. claro, Sí, exactamente, sí, como sí. una respuesta Tenés que adaptar adaptativa. porque si no la vas a pasar para el otro. Digo, yo fue en la adolescencia, yo era la niñita gorda y en la adolescencia trastorno alimenticio, era muy flaca y la realidad es que la hubiese pasado muy mal siendo una adolescente gorda. Claro, Digo, yo la pasé muy mal siendo una adolescente flaca, pero estoy segura que también la hubiese pasado muy mal siendo una adolescente gorda, aunque hubiese sí. sido más sana. Entonces es como, es choto porque por un lado es un problema personal, pero por otro lado es lo que la sociedad te pide, porque no vas a ir a un boliche siendo una adolescente gorda, vas a ser la mofa, los pibes se van a burlar de vos, vas a hacer el chiste, vas a hacer la prenda, el comodín. Entonces digo, también es muy cínico de la sociedad decirte, ah, no, vos porque no comías o vomitabas o lo que sea, Sos pero una bueno, también tarada encima, eso. claro, Total, es una tarada, le das mucha importancia a cosas que no importa, porque lo que importa es lo que vales vos, pero claro. después cuando yo valgo lo que yo valgo, vos no me reconoces como Sí, persona, como sujeto. y también esto de decir, bueno, esta mirada, digamos, estigmatizante o patologizante, ¿no? Que dice que el problema sos vos o lo tenés vos, cuando, digo, por más que tu familia, que tu núcleo íntimo te diga qué linda que sos, qué genia que sos, lo más importante es lo que vos tenés adentro y bla, 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 vos vas a abrir la puerta de tu casa y va a estar el mundo entero para decirte justamente todo lo contrario, ¿no? Digo, no, me refiero a esto, no me refiero a las imágenes, a los contenidos, a las películas, a todo lo que vayamos a consumir, nos van a mostrar otra cosa. Total. Entonces, bueno, me parece que también está bueno repensar cómo son miradas digamos, estos trastornos de, de la percepción, cómo son mirados también, ¿no? Dentro del patriarcado y dentro del capitalismo. Como siempre la responsabilidad es nuestra, ¿no? Bueno, la culpa es tuya porque sos un enfermo, porque no sé, digo, cuando estás viviendo en una sociedad que te empuja a la sobreadaptación. Total, y ahí a mí me parece súper importante que desde mi experiencia personal, el avance fue por el feminismo y por compañeras y el activismo gordo y el activismo de otras compañeras. Digo, la solución no vino por la terapia. Obviamente que la Mm, terapia me ayudó, hago terapia hace muchos años, pero la solución no vino por ahí, no vino desde el plano individual. no, El entender que mi prioridad estaba en mi formación profesional, en ocupar espacios que quería ocupar y en hacer, digo, darle esa prioridad y quitar la prioridad de ser, de pesar 55 kilos, bueno, listo. Tipo, eso lo fui haciendo por la lucha feminista y por una lucha más colectiva. No es que dije, ah, se solucionó el problema que tenía con tal. No, ahora me acepto y entonces, que no, también no. son estos eslóganes, ¿no? Que digo, cómo nuestras luchas muchas veces son cooptadas por el capitalismo y cómo todo se convierte en un hashtag, ¿no? Entonces de repente es, bueno, aceptate como sos y cómo voy a hacer yo aceptarme como soy, que no sé ni siquiera lo que quiere decir, eh, cuando todo lo que me rodea me está indicando que como yo soy no está bien, porque básicamente no hay personas como yo. Entonces, como encima recargarnos esta obligación de aceptarnos como somos en soledad, como si la solución fuera individual, ¿no? Siempre prescindiendo del encuentro y de la colectivización de estos temas que son nuestros problemas y de los cuales no vamos a salir en soledad, sino siempre colectivamente. Sí, y se vuelve un mandato más, que también Claro, por eso a mí también me hacía mucho ruido cuando yo veía la pantalla y no me gustaba lo que veía, porque obvio, una cosa es el desarrollo en encuentros, en la teoría, en todo, y de hecho yo soy una persona mucho más sana con la alimentación y demás, pero bueno, después te ves en la pantalla y te ves en la pantalla, y no necesariamente te amás todos los días y decís, ¡ay, qué hermoso! me veo Y es parte hermosa. de No, hermoso, sí. y también esto, lo que vos decías antes, ¿no?
todas estas conversaciones siguen poniendo la mirada en nuestra apariencia, o sea, aceptate como sos y amate y tal, y, o sea, y todas somos hermosas y todas tenemos que contar la belleza. O sea, pará, o sea, tan importante, dale, no podemos querer sentirnos otra cosa que no sea lindas. O sea, a los varones no se les enseña a sentirse lindos. No sé, como nuestro poder no, radica en otros lugares, probablemente. Entonces, yo no sé si me quiero sentir linda, o sea, por lo menos me quiero hacer la pregunta. ¿Me interesa sentirme linda? Y la verdad no, o sea, quizás me quiero sentir inteligente, quizás me quiero sentir fuerte, o quizás me quiero sentir poderosa, o lo que carajo sea que me quiera sentir, pero ¿por qué me tengo que sentir linda? Todos somos hermosas. Ni idea, no sé, no me importa si todas somos, ¿entendés? ¿Por qué todas tenemos que ser hermosas? Total. No sé. Eh, me encantaría estar en ese camino. Yo la verdad es que todavía lo tengo muy grabado, el ser linda como objetivo. Digo, lo digo con mucha honestidad, es como que lo veo y lo pienso, porque también hay algo ahí en mi propia, en la educación, que es esta educación patriarcal horrenda, que es, valés, viste, es lo que valés, es como tu activo. Claro, Y el capital erótico. sí, tu capital erótico y también como, no sé, es como que está muy calado yo de hecho lo pienso a veces cuando le decís a tus amigas como hola linda, lo que sea, y es como, pará, ¿por qué siempre lo bueno es algo lindo, bello, hermoso, como... pero bueno, sí, es un camino de construcción que creo que nos falta un montón, nos Sí, falta un montón. bocha, Nos a falta un todas. Porque todo el tiempo estamos siendo operadas por los mismos dispositivos. Entonces, obvio, nuestra conciencia se despierta, obvio que vamos afinando la mirada, pero al mismo tiempo seguimos siendo bombardeadas por todo lo mismo. Entonces, bueno, nada, será un camino, pero creo que el otro día una chica preguntaba en el club esto también, bueno, ¿cómo se resuelve o cómo lo resuelvo yo en mi vida esto de que, no sé, cualquier decisión que tenga que ver con esto? Así es como, yo creo que, o sea, cada una va encontrando sus soluciones, básicamente lo más importante quizás es entender que todas estamos negociando, que digo, no podemos dar todas las batallas todo el tiempo en todos lados y que si, bueno, no tenés ganas de salir peluda a la calle, porque no te querés bancar las miradas de la gente en el bondi, y bueno, negociás con el patriarcado y te depilás y no pasa nada. Digo, no es que estás renunciando al feminismo, vos vas a ser una mala feminista. Yo creo que mientras, digamos, nos hagamos las preguntas y haya conciencia, bueno, estamos yendo hacia otro lugar y estamos aprendiendo cómo, ¿no? También. Sí, para mí es muy importante ahí que por ahí es que, digo, la mirada hacia el otro y hacia uno mismo es un poco la misma mirada. Ujú. Entonces, cuando vos ves ponerle, no sé, depilarte, ok, vos no tenés ganas de fumarte al pelotudo que te va a decir algo, ok, vos cuando ves una persona que no se depila, como, ¿qué te genera? ¿Entendés? Como, bueno, cuando ves una persona que no responde a los mandatos de belleza hegemónica, ¿qué te genera? ¿Qué decís? ¿Qué pensás? Digo, como esas preguntas ¿Cómo me mirás, parecen no? súper... Porque la mirada ¿Cómo disciplina mirás? mucho. Total, totalmente. Y también la responsabilidad que tenemos quienes ocupamos espacios que tradicionalmente no serían ocupados por personas como nosotras, la responsabilidad de abrir puertas y de tratar de abrir todos los caminos posibles para otras corporalidades, otras identidades, Ujú. eh, porque también es cierto, digo, como una, digo, yo no soy ajena a que soy blanca, tengo ojos claros, soy profesional, digo, como que entré a ciertos espacios porque obviamente respondo a ciertos mandatos. Ujú. Entonces, para mí hay algo ahí que, bueno, no alcanza con que haya mujeres en esos lugares, alcanza con que las mujeres que entremos ahí también repensemos esos lugares y los transformemos, digo, como una acción transformadora en eso. Que bueno, yo qué sé si la tele va a cambiar o no, ni idea, ya eso, ese mote Quizás no me lo puedo poner. desaparece y ya. Ya desaparece, ¿quién sabe? Em, bueno, escúchame, hablemos un poco de economía. A mí me gustaría, con Cande participamos en una publicación. A mí me encantó, no porque estaba yo, sino por todo lo que leí del resto Alto texto, ¿eh? Del resto de los alto texto. autores, que se llama La Fiebre, que circula libre en PDF, es un librito, es un libro, donde algunas personas escribimos lo que pensamos sobre lo que hacemos
pero en términos del COVID y de la coyuntura, ¿no? Y bueno, con Cande coincidimos en esa publicación y a mí me gustaría que cuentes un poco eso, tu mirada sobre el COVID, sobre esta pandemia, sobre el aislamiento, sobre lo que escribiste ahí, pensando, como decías vos hoy cuando hablábamos, que, bueno, son textos de coyuntura, ¿no? Son textos que quizás pasan los días y pensábamos que la cosa iba a ir para allá y salió para el otro lado, y bueno, y está bien. Pero me parece que está bueno que la publicación se llama La Fiebre. Eh, Está bueno que cuentes Sí, un poco de esta mirada. para mí es o sea, La Fiebre es la segunda edición de Aspo, que Sí, es esta editorial que viene sacando textos que reflexionan sobre el COVID, que es algo completamente coyuntural, pero también desde una perspectiva un poco más profunda, que me parece algo central en este momento ujú, de que nos bombardeamos, ¿no? Con información sobre una enfermedad que desconocemos y sobre toda la incertidumbre que hay de qué será después de esto, ¿no? ujú. Hace mucho tiempo, nunca en la historia de la humanidad un tercio de la población estuvo aislada, así que creo que se piensa como, o yo lo pienso como un punto de inflexión de un montón de cosas, como economista y como feminista, me parece que lo, lo esencial se hace más visible, digo, esto que llamamos trabajos Sí, esenciales, como las cajeras de supermercado, las enfermeras, los médicos, digo, todos esos trabajadores que nos aseguran la reproducción en un sentido más amplio, porque también es toda la logística que se ocupa de que no haya desabastecimiento, y también como al estar dentro de los hogares se hace más visible todo el trabajo que hace a sostener un hogar, porque quienes lo tercerizaban en una trabajadora, en una empleada doméstica, hoy en día lo tienen que hacer, y quienes hacían lo que era el trabajo remunerado, ahora están haciéndolo desde sus casas, entonces también se vuelve más visible todo ese trabajo y esa crianza. Bueno, creo que eso tiene la potencia o hace más visible que esos trabajos son esenciales para el funcionamiento humano y si le damos una vueltita de tuerca son trabajos que o se hacen gratis o se hacen muy mal pagos, porque los trabajos mejores pagos son los que están haciendo home office, no claro. los trabajos exceptuados. Entonces, creo que eso marca el rol del Estado, por un lado, en garantizar esos trabajos, pero también la importancia de una distribución más equitativa y un reconocimiento social más alto a esas tareas. Ese sería como el sentido optimista, ¿no? De mi lectura de lo que está pasando, como bueno, se abre esta puerta De de empezar a repensar, reconocer estos empezar a reconocer y trabajos. decir, bueno, las bolsas del mundo, digo, el mundo financiero está explotando, viene en caída. ¿Y qué es lo que pasa? Nada, Nada. digo, por ahora no pasa nada. ¿Cuál es la relevancia entonces del sistema financiero? Solo que a los que les mueve la aguja son 4 tipos, 10 tipos, 100 tipos en todo el mundo que son los que justamente, digamos, viven del sistema financiero mundial. Pero en general a todos nosotros no nos va a mover la aguja, no nos la mueve. Por ahora Por no, y ahora la realidad no. es que como los estados de todo el mundo están tan endeudados, también es necesaria algún tipo de salida de cooperación internacional de esta, porque si no, ¿cómo se sale? Digo, son menos de 200 empresas, estos fondos de inversión enormes que manejan la La mayor parte deuda, del capital. Eh, entonces, digo, el hecho de que esto se haga tan visible, yo creo que abre un camino que es más optimista en un repensar el modelo productivo que tenemos actualmente y también entendiendo cuál fue la causa de este coronavirus, porque tiene que ver con cómo producimos, con el extractivismo, con cómo se crían los quizás animales, con... cómo se cuidan los animales, la falta de perspectiva ambiental que tenemos a la hora de producir. Y en ese sentido me parece que se abren esos interrogantes que son necesarios preguntarlos. Después, por otro lado, tenemos un aumento en los totalitarismos en todo el mundo, porque también una pandemia necesita un control Sí, más centralizado del Estado, y ese control más centralizado viene con su aparato represivo, digo, la policía en la calle, gendarmería, que por ahí acá en Almagro te dice, ¿qué haces afuera? Anda a tu casa.
pero en la Villa 31 te lleva a tu casa haciéndote Salto rana, secadillas, ¿no? claro. Como, Mm. entonces, eso también, digo, por un lado tengo una visión muy optimista y por el otro lado tengo una visión muy pesimista, eh, que es como lo que más miedo me da, ¿no? Este totalitarismo y el control Uy, de ah, perdón. la población. ¿Te caíste? No, y este control de la población y también mismo en nosotros como ciudadanos, ¿no? Este ciudadano policía que Sí, me está vuelve ahí loca. viendo qué hace el vecino, que no hace el vecino, que si fue, que si no fue, que si es médico, que si trabaja en un hospital, que... No, Y es eso es como increíble. que me quita esperanza en la humanidad, no lo voy a decir, pero bueno, creo que es momento de reflexionar un poco, no solo en un sentido utópico, que esto es lo que me parece más interesante, digo, no estamos hablando de utópicamente qué mundo querríamos, sino que estamos en un momento donde por necesidad tenemos que pensar qué mundo queremos, porque si hay algo que nos demuestra el capitalismo en su historia es que siempre se puede estar peor, digo, siempre puede ser un Claro, capitalismo salvaje, más extractivo y más violento. sí, más fascista, más controlador. O sea, sí, a mí me preocupa mucho la restricción de las libertades individuales, o sea, la forma en la que podemos normalizar, eh, podemos normalizar, aceptar, aplaudir y celebrar, diría inclusive, la restricción de las libertades individuales y el aumento del Estado controlando nuestros cuerpos, o sea, cómo vamos voluntariamente a someternos, ¿no? Por miedo, porque justamente siempre digamos, sí, los totalitarismos o todos los regímenes más totalitarios, bueno, primero siembran el miedo, ¿no? Cómo esto está sucediendo mundialmente y cómo todos tenemos miedo, porque en verdad tenemos miedo, o sea, creo que yo decía algo esto en el artículo hablaba de cómo ahora lo que nos sucede es que ese miedo, bueno, nos permite, digamos, nos permite entender otras cosas, pero también es el miedo que nos hace aceptar eh, el ejercicio del poder sobre nuestros cuerpos con una, digamos, displicencia que es muy significativa. Como si ese poder que se ejerce y se puede ejercer sobre nuestros cuerpos no se va a ejercer sobre los nuestros, se va a ejercer sobre el cuerpo de los otros, ¿no? Creo que hay algo ahí que justamente es como que siempre lo que se pone en juego, ¿no? Bueno, al que se le va a aplicar la ley, esta ley que es opresiva, represiva, es al otro, a mí no me va a pasar. Eso es lo que nos hace permitir también que que todas estas restricciones avancen, ¿no? Que nosotros nos dispongamos nuestros cuerpos alegremente para el control, Sí, seamos agentes de seguridad incluso, ¿no? Para y esto. seamos agentes de seguridad, esto, ¿no? La gente denunciando a la gente y cómo esto además, bueno, a mí me tocó escribir sobre cuál era el relato, ¿no? Cuál es el relato de la pandemia, cuál era hace 15 días, porque ya cambió, ¿no? Pero en ese momento tenía mucho que ver con esto, con las noticias sobre cómo mostrar cómo los medios pueden construir un relato uniforme de la pandemia en la que solamente se habla de esto, ¿no? Cómo nos convertimos en policías y cómo convertirse en policías está bien, ¿no? Como mostrando las noticias de gente indignada que le dice a otra gente o que señala por la calle, que habla con un megáfono, que le grita a la 67 gente, mil ¿no? denunciados, 67.000 denunciados en todo el país. Bueno, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas noticias estaban en todos los diarios y después esto, ¿no? Los números que no tienen ningún sentido, o sea, números que no tienen comparación con nada, que no sabemos de qué se trata, números, no sé, todos los números que nos daban los diarios que no sabíamos si eran poco, mucho, todo parecía mucho, pero en realidad no sé, nada estaba relacionado con nada, ¿no? Y, y cómo este relato de la pandemia o del aislamiento hecho por los ricos, digamos, ¿no? O sea, este relato de, bueno, las celebridades, cómo pasa Messi la pandemia, cómo la pasa el otro jugador de no sé qué otro club, cómo la pasa Lo Pilato o, no sé, Catherine Fulop con la empleada doméstica encerrada dentro de la casa y todos como, ¿no? Digamos, tomándolo como un chiste, cómo esos relatos se nos impusieron y ahora se nos imponen otros, ¿no? Me parece ¿y qué ocultan de esos relatos? Porque esos relatos lo que ocultan es, bueno,
digo, nuestra vida, o sea, la vida de las personas que estamos atravesando de otras maneras, eh, esa experiencia del aislamiento, de no saber si vamos a tener trabajo, las personas que están viviendo en los asentamientos, en la villa, esto es lo que vos decís, ¿no? O sea, bueno, cómo están funcionando, cómo las fuerzas de seguridad que están haciendo, qué come la gente que trabajaba para comer, iba a trabajar para ganar la plata para comer, para darle de comer hoy a su familia, ¿cómo hace? O sea, ¿no? Como bueno, todos esos relatos, nada, nunca serán contados en primera persona, ¿no? Mientras sí escuchábamos por ahí en primera persona los relatos de los argentinos varados en no sé dónde y no sé cuánto, ¿no? Y como y todo esto contado con un dramatismo y con un tono así como tremendo, ¿no? Digo, de personas que pertenecen siempre a la misma clase social, ¿no? Digo, me parecía tremenda la situación de la gente que se quedaba varada, pero estábamos hablando de gente que tiene un montón de recursos en general, digo, mínimamente para poder hacer un viaje al exterior, ¿no? Y como, Para mí, bueno, esto que decías, en Sopa de Uján, que está el texto de María Galindo, que a mí fue un texto que me generó mucho como, me encantó, como a mí me volvió me loco ese encantó, texto, me pero me generó encantó, muchos temas. O sea, como lo leí creo que 3 o 4 veces, es fue un texto hermoso. que me peleé, ¿entendés? Como, no sé si me como que lo releía, era como, no estoy de acuerdo, pero sí. eh, No estoy de y acuerdo, lo, pero y hay lo que algo de esa pasión que tiene ella y de ese empujarte a pensar el mundo desde un lugar de resistencia que de alguna manera te enamora y te empuja. Yo creo que No, y a mí me encantó, Cande, ese texto. o sea, a mí me gustó, yo tipo tengo esta cosa de comunicadora, entonces la primera vez que lo leí fue como, es una irresponsable, ¿cómo va a pedir? Eh, como es María Galindo, que es una referente del feminismo en América Latina, le di tantas lecturas. Creo que se llama, acá pregunta el texto, creo que se llama Desobediencia por ti sobreviviré, una No cosa me así, acuerdo o el nombre, porque nunca me acuerdo los nombres, pero es pero está en fascinante. Sopa de Wuhan, Sí, así que está libre, lo pueden buscar. Y lo que para mí una cosa central que dice es, nosotros tuvimos el diario el lunes y lo que hicimos fue, en los mejores casos, digo porque está el caso de Brasil, por ejemplo, que no siguió claro. las medidas y así le está yendo, con todo el costo humano que tiene eso, pero los países que mejor lo hicieron copiaron las políticas europeas, o sea, seguimos este colonialismo de copiar las medidas europeas. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, el problema de eso es que América Latina tiene especificidades que no tiene Europa, como es el mercado informal, como es toda la gente que vive el día a día y estira ese peso para poder comer todos los días y que realmente a esa persona aislarla, digo, obligarla a estar en cuarentena, no solo en un sentido de infraestructura, de dónde es que pasa esa cuarentena, en qué casa, bajo qué condiciones, si tiene acceso a agua potable o no, sino también de que si toda la ciudad está en cuarentena, bueno, ¿de qué trabaja esa persona? Digo, hay toda una economía de subsistencia en América Latina que no sucede en Europa, donde está más, digo, el Estado tiene más control y puede llegar más fácilmente Sí, a esas básicamente el poblaciones. seguro de desempleo, por ejemplo, en España, que te cubre todo el tiempo que sea y dignamente, o sea, es una diferencia enorme o sea, los niveles de empleo informal son diferentes. Eh, Total. Sí, entonces, y la infraestructura y la potencia del Estado para llegar a esos espacios. Entonces, eso me parece súper interesante. Está bien que en los medios, digo, en los medios grandes no salen esas personas. Para mí es muy importante consumir medios alternativos. La Garganta Poderosa hace un trabajo que es ujú. increíble en cómo es la situación en los barrios. Emergentes Medio, digo, para mí es central poder leer a esas personas en sus experiencias, porque también sería algo que hace esta pandemia, que para mí es algo que es positivo, es hacer recalcar las desigualdades económicas preexistentes. Digo, Sí, no es lo mismo no. pasar este aislamiento en una casa con jardín, en un monoambiente, digo, yo en un monoambiente no es lo mismo tener balcón que no tenerlo. No es lo mismo estar solo que estar con una familia, no es, No es lo digo, mismo que te manden a lavar las manos cuando no tenés agua, como en este momento en la Villa 31, por ejemplo, ¿no? Digo, como, bueno, la mejor vacuna es quedarte en tu casa y lavarte las manos. A ver, hay gente que no tiene casa ni tiene agua. ¿Cómo hacemos? ¿No? Es total. como extraño el discurso de
Bueno, ¿no? Como esto yo lo había puesto en la nota, que era otro de los grandes eslóganes de la narrativa del COVID, era, este virus nos iguala. No, de verdad que no nos iguala, o sea, no nos iguala ni un poco. Nada No, nos marca más iguala. diferencias. No, hace más visible las diferencias sociales, y en ese sentido yo creo que se le da un poder más grande al Estado en poder intervenir. Digo, para mí hay ciertas políticas con las cuales yo estuve muy de acuerdo, como es el IFE, el ingreso familiar de emergencia, que tiene una mención especial, digo, como es una política muy dirigida a las trabajadoras de casas particulares, a las mujeres en situación de informalidad y demás. Bueno, con todos los límites que tiene el Estado y en la actual crisis económica. El tema es que eso muy fácilmente, digo, bueno, ¿qué va a pasar ahora, no? ¿Hasta cuándo se puede estirar esto? Y dónde está el rol de las organizaciones sociales, los territorios, digo, Sí, qué la difícil, organización del trabajo? y qué difícil en un momento, acá Mara decía la brecha digital también, ¿no? Digo, todo esto, bueno, vos en tu nota y yo en la mía, las dos hicimos referencia a lo mismo, o sea, la gente tiene que trabajar desde su casa, ¿quién? O sea, ¿quiénes son los que pueden trabajar desde su casa? Y después, esto de la educación, ¿no? Bueno, por digital, o sea, a ver, ¿cuánta gente, tenés tres pibes en tu casa, ¿qué necesitas? Tres dispositivos para que puedan, o se lo estén, uno aunque sea, para que se lo estén rotando, cuando cuánta gente tiene acceso a Internet en condiciones, digamos, más o menos que te permita tener una comunicación, no sé, que puedas tener una conversación, ¿no? Con, no sé, con el docente o de las maneras que se estén comunicando. Ese era otro también de los temas que aparecía ahí. Eh, lo que, no te iba a decir No, y algo, otra cosa sí. que para mí también es muy importante del texto de Galindo, que es como la parte que para mí es muy importante desde una epistemología feminista, la importancia de los afectos. Ella en un momento dice, bueno, si me contagio es porque te quiero, o sea, es porque si me contagio de vos es porque estuvimos juntos, como que me pareció, o sea, me tocó la fibra sensible porque además es verdad, digo, como, ¿por qué tenemos que estar todos separados? Como que rompe todos los lazos de comunidad y en el planteo que hace ella es, si no salgo a la calle me muero porque no tengo plata, si me contagio no me van a atender igual en el hospital a mí que a alguien de clase media, clase alta. O alguien que tenga prepaga en el caso de Argentina, ¿no? Entonces, digo, eso es algo que a mí me movilizó un montón porque es muy importante eso. Digo, es muy difícil este momento donde estamos tan alejados de nuestros afectos, donde no puedes ver a tus padres porque los vas a contagiar. Digo, como todo, se genera toda una distancia social que es muy angustiante. Y la salud mental, ¿no? La importancia de la salud mental, la importancia de la salud en un sentido integral, que creo que no estamos teniendo tan en cuenta. Sí, vos decías esto de, bueno, cuál es el rol o cuál es el lugar de los movimientos sociales o cómo hacemos en este momento para encontrarnos, básicamente, donde, o sea, no sé, nosotros vivimos en Argentina, en un país donde el descontento, básicamente, el descontento y el contento muchas veces también se expresa con nuestros cuerpos en la calle, ¿no? Se expresa encontrándonos, se expresa el reclamo, se expresa en la calle. Entonces, bueno, qué implicancias tiene eso, ¿no? Y cómo, digamos, este virus apagó, pensaba yo esta mañana, me desperté pensando en esto, con una película que vi ayer, me desperté pensando en cómo el virus, cómo estas medidas de aislamiento apagaron la mecha que se había prendido, que se había empezado a prender en América Latina, Chile, Colombia, había un montón de movilización política, ¿no? Y cómo, bueno, digamos, ahora estamos todos adentro de nuestras casas y no podemos salir. Eh, y cuál es, hoy cuando hablábamos por teléfono decíamos, bueno, vos decías esto, ¿no? A mí me preocupa cómo se construyen o cómo construir espacios en esta coyuntura donde además todo es provisorio y transitorio, porque no sabemos qué va a pasar, ni hacia dónde vamos, y estas dos cosas, ¿no? Antes de terminar, que estaría bueno que vos, no tengo ni idea de la hora, ¿qué hora es, Cande? ¿Vos tenés un reloj ahí? Yo acá no veo. 6 Eh, menos 10. bueno, no, se voló. Porque creo que se corta esto a la hora. Antes Ah, no de que sabía. terminemos,
antes de que se corte, si se corta, se corta. No, que vos, por ahí, digamos, si tenías, no sé si va a haber tiempo para hablar de la coyuntura, que contaras algo de economía y política de este momento, pero me quedé con esta pregunta que vos me hacías hoy, o que nos hacíamos también, que me convidabas de, bueno, cómo encontramos, eh, cómo generar espacios donde tener conversaciones que no sean solo analizar la coyuntura, ¿no? O sea, o solo quedarnos con el dato o lo que está pasando hoy, sino poder hacer un análisis más profundo y Sí. compartir esto que sucede, ¿no? Cómo lo colectivizamos. Sí, ¿qué estrategias trazamos para construir Eso. de esa manera? Yo es algo que me súper pregunto porque creo que el espacio tradicional, sobre todo en Argentina, con el peso que tiene la calle, es el lugar del encuentro, el lugar de la formación, de la capacitación y cómo eso nos dificulta. Yo estoy muy ahora, tipo, que es algo que siempre fui muy reticente, pero me parece que está buenísimo todo el tema del consumo responsable, como bueno, también vivimos en un país donde las pymes no son espacios, donde las pymes, los emprendimientos no son negocios que puedan sobrevivir un mes sin actividad, entonces Sí, también repensar un poco qué consumimos, cómo lo consumimos, cuánto consumimos, si era necesario mantener esos niveles de consumo. Digo, siempre tenemos una idea de progreso pensando, sobre todo en Argentina, muy atada a la industrialización, a crecer, a hacer más, a producir más. Y esta pandemia también nos demuestra que eso no es digo, como veníamos no podemos seguir. mm, Y como venimos es esta forma de consumo irresponsable. Donde, bueno, yo consumo y lo tiro y no me importa y compro donde es más barato y compro todo lo que puedo y consumo todo lo que puedo y creo que eso también nos obliga a repensarnos un poco. Y ya en un sentido más de coyuntura económica, digo, Argentina sigue teniendo el problema de la deuda externa y seguimos, digo, yo hace 6 meses hablo de esto y siempre parece que digo lo mismo, pero seguimos en este proceso de reestructuración de la deuda y hay que ver qué pasa con eso. El otro día leía un francés que hablaba del mundo de las finanzas, de cómo se vino a pique y eso en sí no afectó a nada, porque todavía hasta que no se afecten los canales de crédito, digo, de crédito con la economía real, con las empresas, con las personas que están sobreendeudadas también en este claro. capitalismo, porque no Y solo que, los y que estados se están están endeudados. sobreendeudando en este momento, ¿no? Porque es lo que está pasando y va a pasar. Sí, de hecho muchas de las políticas tienen que ver con Sí, endeudamiento, digo, tremendo. créditos para Sí. pymes, créditos para Sí, monotributistas. Bueno, crédito todo para eso se tiene pagar que pagar. los impuestos en general, ¿no? Digo, o sea, muchas empresas van a pagar aportes con esos créditos. Digo, pymes y... Y mucho endeudamiento. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar cuando eso eventualmente no se pueda pagar? El mejor escenario posible es que haya una coordinación y una cooperación internacional. El tema es que tampoco tenemos liderazgos mundiales que vayan en ese sentido, ¿no? No, Como también esto mostró el fracaso total de los populismos de derecha como Trump, como Bolsonaro. Pero a la vez China, digo, como la segunda potencia, ponele, no tiene un tipo de liderazgo como no, conocemos en no, Occidente, no. estamos habituados en Occidente, Ujú. entonces es un panorama muy complejo. Sí, Es incierto. clave, hay que ver qué pasa con el FMI, con el Banco Mundial, digo, dónde queda parada Argentina en todo eso. Pero sí, digo, ya veníamos en una crisis económica y esto lo que hace es acrecentarla. Ujú. Entonces es muy día a día la coyuntura, ver qué políticas se hacen para tratar de pasar esta cuarentena lo mejor posible y la verdad es que no se puede hablar mucho a futuro porque ni siquiera sabemos hasta cuánto va a durar esto. No, No lo no. sabemos, no tenemos ni idea. Ni acá ni en ningún lugar del mundo está completamente controlado porque no hay una vacuna. Hasta que no haya una vacuna, Sí, todos vamos a estamos... tener con el miedo de contagiarnos, tal cual. Che, bueno, vamos a cerrar así no nos corta, no nos corta Instagram. Eh, bueno, querida, un placer. Seguiría, yo ni me he dado cuenta que había pasado una hora. Yo tampoco, Gracias, hablaría toda la gracias tarde con por, vos. gracias por todo, Cande. Un placer. Sigan la Cande en sus redes, Candelaria Boto. Mírenla en la tele, escúchenla. Hace unos videos de divulgación económica, explicando lo que está pasando en la economía, que están muy, muy buenos. Así que nada, mil gracias, admiración total y amor total, querida. Besitos. Bueno,
Gracias a vos, Posta. Me parece re importante estos espacios y sabés que soy fan de tu laburo. Creo que vos también nos das muchas herramientas para pensar esto, mujeres que no fueron tapa, ¿no? Para pensar estas representaciones que se hacen de las mujeres y demás. Así que muy agradecida y siempre admiro. Beso, gracias a todas, a todos y a todas que nos estuvieron acá mirando y escuchando. Un abrazo. Vamos a dejar el vivo ahí en la página y después quizás lo colgamos en YouTube. Abrazos, gracias. ¡Mua!